Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Aquí estamos de nuevo, otro miércoles y otra experiencia. Bueno, digo miércoles porque es cuando emitimos, pero cada uno de ustedes pueden ver el programa en YouTube cada vez que quieran. Más de 400. Qué locura, cuando comenzamos no esperábamos esto. Pero ustedes han querido, la cadena también, y aquí desde Popular, pues a servirles. Y hoy tenemos una invitada guapísima, que la van a ver ustedes, así que mírenle a ella y a mí menos, le voy a decir al realizador que eso lo haga. Que bueno, sus apellidos pues son López Pérez, entonces no es checoslovaca, no es húngara, es de Murcia, y Murcia de La Algaida, nacida en La Algaida, esa pedanía de Archena tan conocida por nosotros, al lado del Segura. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Es verdad, ¿no? Sí. ¿Qué me contabas un poco con tus apellidos en la universidad en Madrid, que estudiaste allí? Sí, pues que todo el mundo tenía apellidos súper largos, como diferentes y tal, y yo pues López Pérez, ¿sabes? Pérez. No te podías perder. O sea, quizá era fácil de recordar, mucho Sí, más que otros. Totalmente. Muy bien. Rosa, ¿se puede decir tu edad? Porque eres insultantemente joven, como dicen, ¿no? 26 añitos. 26 años. Y 5 meses de casada. Sí, bueno, tres meses. ¿3 meses? Fue en enero. En enero, claro. Estamos en abril, 4 meses. Perdón. Ah, es verdad. Que yo voy por mayo, estamos en abril. Sí, 4 mesecitos. ¿Y qué tal la vida de casada? Pues maravillosa, la recomiendo 100%. Genial. ¿Dónde fuiste de viaje? Nos fuimos a Sri Lanka y a Maldivas. Bueno, para allí a bañaros en invierno. Efectivamente. Cuando aquí estábamos con los fríos. Efectivamente. Muy bien. Tenemos una fotito para empezar que yo quiero que a partir de ahí me hables, porque estás abrazándote con tu abuela Rosa, una mujer que dejó mucha huella en la Algaida, ¿no? Sí. En Archena. ¿Qué pasó con tu abuela Rosa? ¿Qué significa para ti? Pues de ella, o sea, aparte del nombre, he heredado la fe, básicamente, porque creo que ha sido la persona que más nos la ha inculcado en nuestra familia, bueno, junto a nuestros padres, ¿no? Pero como que siempre tengo el recuerdo de ese sonido de ella rezando el rosario, ¿sabes? Como el siseo. Ese siseo, ese murmullo. Lo tengo grabado a fuego en mi memoria, no se me olvida nunca. Y era pues la persona que de pequeña más me hablaba de Dios, siempre había un sacerdote comiendo en su casa, nos llevaba a misa, entonces pues ha sido muy especial y ha marcado mucho mi vida. Desde luego. Y tienes una anécdota con el rosario, ¿no? Sí, bueno, mi abuela estuvo enferma de leucemia muchos años, y ya pues en el último tiempo, me acuerdo, yo estaba estudiando en Madrid, volví un fin de semana y estaba ahí hablando con ella y me decía, ella me llamaba Rosica, Rosica, tengo guardado un rosario de cuando tú eras pequeña, que yo te tomaba mientras tú dormías la siesta y yo rezaba el rosario y tú mientras lo mordías. Entonces me dijo, lo tengo guardado para dártelo. Y pues no sé, se nos fue, seguimos hablando, no me lo dio y después de que falleciera pues le dije a mi madre, oye, por favor búscamelo, que es lo único que quiero, y lo encontró y lo tengo guardado, pero vamos. Con los mordiscos de tus dientecitos pequeños. Con mis mordiscos, es que, o sea, es un rosario que no vale nada, es de plástico, pero es súper especial. Bueno, el rosario no vale la materia, lo que vale es la oración que hacemos con él. Totalmente. Pues bueno, la fe en tu casa, porque hemos tenido invitados con nosotros que nos han contado su experiencia de fe, su experiencia de Dios, su vida iluminada para ser luz, desde experiencias de conversión, desde no ser creyente, desde sí serlo. Tú has tenido una suerte, como tantísima gente, de vivir en una familia cristiana, que es familia que te ha educado en la fe, pero es verdad que aunque has vivido siempre como creyente, no has tenido esas crisis de fe, sin embargo sí ha habido momentos en tu vida y momentos en la vida de tus padres que han marcado un cambio. A veces lógicamente, a veces un cambio radical en ocasiones y en otro momento un cambio de profundización, de entender la fe de otro modo. Totalmente. Eso es lo que queremos que nos cuentes, claro. Porque tu caso no es el de una conversión radical como San Pablo, como una persona que nunca ha tenido la fe en casa, sino tú lo has mamado desde niña con tu abuela y con tu padre, su hijo Miguel, y con tu madre Magdalena, y desde pequeñitos. Pero también es verdad que vosotras, porque sois 3 hermanas. Tú eres la medio de 3 hermanas. Sí. Luego las veremos y nos las presentas, vale. O si quieres las presentas ahora. Vale. Y también nos cuentas cómo es verdad que vivisteis vosotros un cambio en casa
a raíz también de un cambio de vuestros padres. Vamos a comenzar con eso. Vale, pues sí, como te he dicho, pues mi abuela siempre nos había hablado de, pues de Dios, y mis padres pues nos llevaban un poco a la iglesia, quizá más por tradición, hasta el año, creo que fue 2005, que mi padre hizo un cursillo de cristiandad y, o sea, su vida dio 180 grados de giro, y con él, o sea, nos arrasó a todos, porque es que aparte mi padre tiene una personalidad pues un poco arrasadora. Una personalidad arrastra. Entonces, pues claro, yo era muy pequeña, pero yo sabía que en mi casa algo había cambiado. Claro, estamos hablando hace 21 años, tenías 5 añitos. Claro. Pero algo se notaba. Sí, sí, además yo al poco tiempo como que pues pasé por una epilepsia de la infancia, entonces creo que el Señor ahí estuvo como muy acertado, ¿no? Siempre dicen que los tiempos del Señor son perfectos, ¿no? Y yo creo pues que haber pasado como ese tiempo de mi enfermedad pues tan cerca del Señor fue maravilloso, porque de no haber sido así quizá pues hubiera sido como más dramático, más desesperante, ¿sabes? Entonces, pues creo que ahí estuvo súper acertado. O sea, entonces tu padre hace un cursillo de cristiandad y le cambia la vida y la cambia a toda la familia porque arrastra. Y de ahí llevó a tu madre a hacer un cursillo de cristiandad y a lo mi mismo. madre, a mis tíos, a toda la familia y ya, a todos sus amigos, a todo el mundo. ¿Y a quién no de Archena y de la Algaida ha llevado? Como otros que tenemos, como el ejemplo Jesús digamos, el fontanero en Ceutí. A toda la casa que entraba a hacer un arreglo de fontanería lo invitaba a un cursillo. Totalmente. Tu padre exactamente igual. Hasta que tu padre fue durante un tiempo también servidor como presidente del movimiento de cursillos. Perfecto. Y a raíz de ahí, tu padre es verdad que la vida cambió para encontrarse de un modo distinto con el Señor. Ya no era la fe de la abuela, ya era la fe personal. Y en un momento concreto, pues también vas a tener ese cambio. Cuéntanos un poquito de tu vida, dónde estudias, dónde se realiza tu vida, qué has hecho primero a nivel humano y cómo a través de ahí también te ha servido la fe, ¿no? Vale, pues sí, bueno, yo con 13 años o así vivíamos en la Algaida, nos fuimos a vivir a Murcia y me cambié a un colegio religioso, entonces ahí ya empecé a notar pues cierto cambio, ¿no? Porque mis padres ya querían que también en el colegio nos inculcaran esos valores, que yo venía de un colegio laico. Con los capuchinos, ¿no? Sí, en capuchinos. En capuchinos en Murcia. Sí, entonces claro, para mí era una pasada que, no sé, como que nos hablaran de Dios en el cole, eso nunca me había pasado. Sí, esa es mi graduación de cuarto de la ESO. De cuarto de la ESO, con tus con mis mejores amigas, sí. Y pues nada, en ese tiempo empecé a hacer un voluntariado en una casa de acogida de monjas, ayudando a niños pues, de apoyo escolar y tal. Y luego pues yo aparte en el pueblo pues los fines de semana seguíamos yendo a la Algaida, entonces pues yo daba mis catequesis a niños de comunión con mi hermana, que de hecho fuimos catequistas del grupo de mi primo Jorgito. Y nada, pues ahí más o menos, además tuvimos muchísima suerte con los sacerdotes que venían a la Algaida, pues hacían grupos de jóvenes, de confirmación, posconfirmación. Mi tío Jorge fue mi catequista y eso creo que me hizo mucho bien. Ahí estábamos de catequistas de comunión. Tú dices siempre que te ayudó todo, pero sobre todo el tiempo de post-confirmación, sí. Ya como joven. Porque ahí ya no era tanto pues aprender, catequesis teórica. Justo, como hacernos preguntas sobre nuestra propia vida, ¿no? O sea, ¿quién queríamos ser nosotros, o sea, no es tanto en un futuro? Teoría sobre Dios, la Iglesia, la fe, sino ahora cómo soy yo cristiano, cómo vivo mi fe, qué implicaciones tiene sociales, etc. Entonces, claro, eso pues al final parecía que estábamos ahí medio de broma porque mi tío pues tiene un espíritu muy de joven, pero hablábamos cosas que eran trascendentes y que te iban calando, porque la época de la adolescencia es un poco difícil y uno no tiene la personalidad nada desarrollada, entonces creo que es bastante clave pues dónde estés, quién te hable, de lo que te habla en ese tiempo. Y pues nada, luego ya decidí irme fuera a estudiar, me fui a Madrid y a una universidad de jesuitas, también porque, bueno, ya que había probado pues, la educación
en una escuela cristiana, la verdad que esos valores Estuviste en me Comillas. parecían... Sí, en Comillas. Alberto Aguilera, en la calle Alberto Sí, Aguilera, en en Madrid. Madrid, sí, Ahí estudié yo efectivamente. teología, ahí empecé yo a estudiar teología. Ah, sí. Estaba entonces en mi época militar en Madrid y por las tardes iba de 7 a 10, 3 días a la semana a estudiar teología, de 7 a 10. Pues sí. Así que ya están las ingenierías Sí. y especialmente Derecho y ADE. Antes de pasarnos a eso, en la foto no veo a tu padre. Veo No, no está por ahí, no sé veo a dónde tu estaría. madre y tus hermanas. A ver, presentando a tus hermanas. Mis hermanas están detrás del niño de comunión, que es mi primo Jorge, está la pequeña, que es Micaela, que le llevo 11 años. La Peque. Sí. Que tú le llevas 11 años. Sí, le pero llevo tú con tu 11 hermana años. mayor te llevas 3. 3. Ella es 3 años Tu mayor hermana que yo. está al centro. Sí, en el centro, al lado de mi abuelo, le está cogiendo Con el por abuelo. detrás. Esa es mi hermana Magdalena. Y la Peque ahí detrás levantándose Sí, para salir. levantando va a enterada. salir. Perfecto. Pues sí, continúa. Estás en Comillas. Sí. Y allí continúas con tu vida de fe, con tu vida, porque también, lógicamente, una universidad católica pues tiene también la posibilidad de un voluntariado. Claro. Y entonces tú ves que lo has hecho el voluntariado aquí con niños y ese servir en la sociedad como creyente, pues también te anima. Efectivamente. Entonces seguí haciendo voluntariado pues, con niños de apoyo escolar. También hice uno que era muy gratificante, que era con bebés recién nacidos, cuyas madres estaban en riesgo de exclusión social, pues eran solteras, extranjeras, estaban aquí solas. Entonces era como un ratito que yo iba, me quedaba con los bebés, iba con una amiga y ellas podían aprovechar pues para salir, hacer la colada, estaban en una Claro, casa de mujeres monjas solas también. y estaban ahí o para estudiar algo, ¿no? Y entonces quedarte con Aprovechaban. bebés recién nacidos. Sí, y también pues estuve con ancianos, que eso pues es un poco más duro, pero también me gustó bastante porque era otra forma de servicio. ¿Y qué supone ese voluntariado más allá de estudiar? Pues tú estudiaste Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Y Relaciones Internacionales. O sea, no tiene nada que ver, Sí, pero pero mi vida tiene que ser una vida de servicio. Lo has Claro. vivido de pequeñito, lo has visto en casa, lo has visto a tu alrededor, lo has hecho en el colegio, te has sentido gratificada con ese voluntariado y ahora pues te ofrecen una posibilidad. Y ¿qué supuso en tu vida todo ese voluntariado? pues claro, yo siempre había tenido como esta idea de querer hacer un voluntariado fuera, de irme a África o algo así. Y no me acuerdo con quién hablaba que me decía, vale, pero tú ya puedes empezar a ayudar aquí, porque hay más gente de la que tú te piensas que necesita tu ayuda aquí. Entonces, pues para mí era un poco, pues obviamente había veces que me daba pereza, pues eran viernes por la tarde y yo pues era una chica normal, salía los jueves de fiesta, Pues nada, de ¿sabes? fiesta. El viernes por la tarde me apetecía echarme una siesta, pero luego cuando llegaba allí era como, no sé, pues pensar que no estaba ni un poco cerca de todo el amor que Dios me ha dado a mí, el que yo intentaba transmitir a esos niños. Entonces, también como me siento me he sentido siempre tan afortunada pues, de mi familia, de mi vida cristiana, de haber conocido a Dios desde tan pequeña, pues creo que tengo un poco esa obligación, por así decirlo, de transmitirlo, innovar lo que he recibido. Con tanto que se me ha dado a mí, ¿cómo me voy a quedar yo en mi casa? Pero es que luego además, aunque no te guste o si te guste, es que además cuando luego lo haces, te planifica la vida. Totalmente. Dices, ¿qué hago yo quejándome? ¿Qué hago yo tal? Además, he recibido más de esas personas que he ayudado que lo que yo he podido hacer por ellas. Totalmente. Sí. Siempre es así. O sea, Es que el amor es así, el amor es total. Bueno, y sigues estudiando y bueno, y hay otra etapa de tu vida también. Dice, me voy lejos de Algaida de Murcia, me voy a Madrid a estudiar, pero luego te vas más lejos todavía. Me fui a Carolina del Norte a hacer un intercambio con la universidad. Porque a mí es que siempre me ha gustado irme fuera, la verdad. Pero claro, mi padre no quería dejarme ir a estudiar fuera y negociar con un empresario es difícil. Negociar con el empresario. Y con tu padre, con su... Y con mi padre más. Pero y encima Estados Unidos. Si te fueras a Francia, Portugal, Claro. que están del lado. Pero bueno, al final lo conseguí. Y antes de irme, o sea, yo me fui en 2021. Pero en febrero de 2020 yo hice EFETA en Madrid, en la parroquia a la que yo acudía a misa, no sabía ni lo que era, pero pues yo iba a misa, pues vivía en la zona de Ciudad Universitaria, entonces en esa parroquia había muchísimos jóvenes y a mí me flipaba porque claro, yo venía de Era la Algaida. parroquia universitaria, Claro. había tantos colegios mayores, Claro. tal, una concentración de jóvenes
que solo tuviera un poquito de fe, pues había un número más elevado que en cualquier otro sitio. Claro, es que yo venía de la Algaida de bajar la media de edad de la misa, ¿sabes? Entonces yo estaba alucinada con que hubiera gente joven creyente, ¿sabes? Y entonces pues decían siempre en misa que había unos retiros para jóvenes. Es que no tenía ni idea de lo que era, pero yo dije, voy a apuntarme. Y era súper difícil entrar, pero yo no sé por qué me cogieron, porque tenía una lista de espera tremenda. Y nada, una amiga iba a venir conmigo, en el último momento me dijo que no podía venir. Y te habías apuntado. Y me fui yo sola, sin conocer a nadie. Eso un poquito antes de la pandemia. Claro, 2 semanas antes de que nos confinaran. Y ahí no puedo decir que mi vida cambiara, porque he contado desde el principio que yo siempre he sido cristiana, entonces sería estar mintiendo, pero sí que cambió mi forma de vivir la fe, porque yo la había vivido como, bueno, sí, hacía voluntariados y tal, pero lo que es mi fe, pues la vivía muy para mí. Me daba un poco pues, por vergüenza o por timidez, no le hablaba a la gente del Señor y de todo lo que a mí pues, se me había regalado. Entonces, pues eso fue como un punto de inflexión en mi vida y me ayudó mucho, pues, por ejemplo, en esa etapa que yo estuve en Carolina del Norte, pues a llevar mi fe con naturalidad, ir a misa los domingos, algún día entre semana pues si podía también. Un ambiente que no es el típico de aquí, que a lo mejor no tienes compañeras de piso o de estudio que puedan celebrar la fe y tú pues, naturalmente la tengo porque no voy a ir. Claro, y lo bueno, o sea, es que al final nos pensamos que para evangelizar hay que hacer como grandes cosas, pero en pequeños detalles pues tú ya estás evangelizando y yo nunca iba a misa sola, siempre había alguien que me acompañaba. Tiraba como la cereza, tiraba desde aquí. Yo, Vente. sí, o sea, tampoco les obligaba, pero decía, voy a misa, alguien se quiere venir y pues alguien siempre se venía conmigo, no siempre todo el mundo, pero alguien siempre venía, entonces era como, bueno, pues igual lleva años sin ir a misa y pues aquí está conmigo acompañándome. Y ahí se encontraban. Claro. Y de esa experiencia de Estados Unidos, pues vuelves ya para acá y empiezas aquí y bueno, FTA lo habías hecho en Madrid, pero luego ya te pones como servidora en Murcia. ¿Cuántos retiros FTA llevas? Pues justo el fin de semana pasado estuve en otro y había hice la cuenta. Estuviste en Elche, Cartagena. con jóvenes de Cartagena, sí. Universitarios. Y justo me lo preguntaron, por eso sé, era mi 14, o sea, mi número 14. Sí, pues yo me enteré de que iban a abrir FTA en Murcia y entonces dije, pues yo vengo a ayudar 100%. Esto fue en octubre de 2022. Y nada, para acá que me vine, yo seguía viviendo en Madrid, pero cuando había retiro aquí, pues yo me venía a servir. Y en ese primer retiro... En ese primer retiro el Señor te tenía algo guardado. Dice, oye, yo he hecho FTA, a mí me ha ayudado, pues yo voy a hacer FTA, claro. Voy a servir. Y vienes a servir y el Señor dice, vale, ya que te decides por mí, yo también me voy a decidir. ¿Qué pasó en ese primer retiro? Pues conocí a Alejandro, que es mi actual marido, haciendo un spoiler muy rápido. Ahí está Alejandro. Sí. Entonces, precisamente en la casa de ejercicios, sí, en la puerta. Justo. Esto fue en el segundo retiro de Murcia. Claro, en el primero tampoco fue más. O sea, nos conocimos y, poco más, y ya está. Y ya en el segundo ya fuimos a servir como novios. Como novios. Y nada, la verdad que fue un regalo del Señor, literalmente, porque yo no iba allí esperando encontrar a nadie. Además, de hecho, yo siempre pensaba que no me iba a echar un novio de Murcia. Y mira, y nada, pues eso. Hay una frase que a mí me encanta que es pon tu corazón en manos de Dios y Él lo pondrá en manos de quien lo merece. Y fue literalmente... Repítela otra vez para que alguien la pueda escuchar. Pon tu corazón en manos de Dios y Él lo pondrá en manos de quien lo merece. Y pues nada, eso fue lo que pasó básicamente. Pues yo me entregué allí y él... ¿Estamos hablando del año? Del año, sí, en octubre del 22, sí. 22. Ahí nos conocimos. ¿Y antes de 3 años? Efectivamente. 2 añitos y medio. Íbamos a hacer 3 años. Marzo del 25. Justo. ¿Qué pasó en marzo del 25? Otro paso. Ahí Alejandro hinca rodilla. ¿Y hincó rodilla o no? ¿Qué hizo? Sí, hincó rodilla. Hincó rodilla, la verdad que yo no me lo esperaba nada. A ver, no tengo como la imagen en mi cabeza porque tenía los ojos
pues de estar llorando, entonces como que no veía borroso, pero sí, me pidió matrimonio en marzo de 2025. Ahí fue. Y ya decidisteis poner fecha porque también, bueno, pues ahí la vida da sus, como dices, para bien, para mal, bueno, siempre para bien, porque las cosas donde Dios está siempre es para bien. Pero es verdad que ponéis fecha para Navidad. 20 de diciembre. Para 20 de diciembre, pre-Navidad del 25 y al final os casáis un mes después, en enero. Porque, bueno, pues cuéntanos. Sí, nosotros nos íbamos a casar el 20 de diciembre, como bien dices, 9 meses de preparación para la boda nos parecía perfecto. Además, por el trabajo de Alejandro es que tampoco, o sea, él se dedica pues a las bodas, eventos y tal, no teníamos mucho margen de actuación, entonces, pues nada, el 18 de diciembre falleció nuestro cuñado Jaime. 2 días antes. 2 días antes de nuestra boda, sí. Y bueno, era nuestro cuñado, también era nuestro amigo, la verdad, porque él, pues la historia con Cris, que es la hermana de Alejandro. ¿Era el novio? Sí. Aquí está, sí. míralo. Cris, que es hermana de Alejandro, sí. y Jaime. Y ellos, pues un poco como nosotros, se conocieron en FTA y empezaron a salir un mes después que nosotros. Y nada, o sea, una historia súper parecida, la verdad. Y pues nada, el señor se lo llevó 2 días antes de 2 días antes, con un problema cardíaco, sí. con una edad jovencísimo, y aquello es un shock, lógicamente, para todos, para vosotros, para los conocidos, para la gente de FETA, para la familia, y vosotros decidís, aquí no hay nada más importante que Jaime y Cris y toda la gente, nuestra boda ya llegará. Claro, ya llegará. Claro, o sea, al final fue un poco cuando no entiendes nada de lo que está pasando, porque evidentemente, o sea, somos personas, no entendíamos nada, nos hacíamos 1000 preguntas, aunque intentábamos no hacerlas, y a día de hoy, pues tampoco, o sea, no creo que lo podamos entender en esta vida, ¿no? Pero bueno, pues si no entiendes algo, pues nos abandonamos a la voluntad del Señor, que era lo que quería en ese momento. O sea, nunca se nos pasó por la cabeza que esto pudiera pasar. Claro. Nuestras preocupaciones eran pues que lloviera el día de nuestra boda. Diciembre, pues podía. Claro, o que hiciera mucho frío, pero jamás te imaginas algo así, ¿no? Como mucho que se muera tu abuelo, o sea, como muchísimo, ¿no? Y tampoco, o sea, tampoco te lo planteas. Entonces, pues nada, así lo quiso el Señor. La verdad que estamos teniendo, y no sé ya quién va a ser la siguiente persona, pero hemos tenido entre los 400 programas, tuvimos hace años a tu padre, sí, aquí como invitado, hemos tenido a Andrea, hermana, sí, hace muy poquito tiempo, hermana de Alejandro y de Cristina, te tenemos a ti. O sea, las 2 familias estáis aquí al como iluminada. Pero yo quiero también, porque en homenaje a Jaime, sí, tienes algo que te has querido poner hoy. Sí. Porque también Andrea nos lo presentó y estáis presentando también la nueva campaña de moda de Altare. Altare, sí. Ver, pues cuéntanos. Altare es la marca de ropa de Pablo, el primo de Alejandro. Y bueno, pues el domingo sacó su última colección, que se llama San Jaime, en honor a Jaime. Bueno, la foto que aparece ahora es el equipo directivo, así nos llama Pablo, que en realidad pues todo el mérito de Altare es suyo, pero nosotros estamos ahí apoyándole al 100%, criticándole las prendas que saca, oye, pues esto sí me gusta, esto no, tal. Y bueno, la última colección es San Jaime, en honor a él, y las prendas son muy bonitas. Y te has puesto una que quiere decir, no se lee muy bien, no sé se si lee la muy bien, la verdad. Porque está grabado ahí en pequeño, pero léenos la frase. Sí, pone, en el amor está mi única esperanza. En el amor está mi única esperanza. Sí, pues al final es que la realidad, pues con todo lo que nos ha pasado... Prendas de vestir preciosas y con mensaje cristiano. Con mensaje cristiano, que es lo que tenemos que llevar, ¿no? Genial, genial. Bueno, pues decíamos al principio 4 mesecitos de casados y siendo testigos ahora, lógicamente vosotros decís, oye, yo llevo 14 fetas, esto tampoco es eterno, esto es un servicio, pero también es que hay otra cosa en vosotros, porque yo no sé, bueno, esto es como todo, la pescadilla y se muerde la cola. Es verdad que tus padres
hicieron cursillo y os arrastraron de un modo a vivir la fe distinto, pero tú has tenido que tener tu experiencia de fe. Claro. Y tu hermana, y tu hermano, y todo el mundo. Aquí estáis toda la familia. Ahora sí, ahora nos presenta a la familia. Sí. Pero la familia de Alejandro lo mismo. Sí. Sus padres han hecho un cursillo de cristiandad, también sus padres tuvieron otra formación, y ahora resulta, yo no sé si ha sido así, porque ahora tanto tus padres como los padres de Alejandro también sirven en Emaús. En Emaús. Bueno, Emaús, que es FETA para adultos, y habéis sido vosotros los que la habéis arrastrado. Efectivamente, así fue, y creo que o sea, como en las dos familias ha pasado igual, ¿no? Yo hice FETA y luego pues le hablé a mis padres que tenían que hacer Emaús, que tal, y... Que es un tipo de convivencia similar para adultos. Para adultos, y efectivamente. Ahora ellos son servidores. Y ahora son servidores. Y en la familia de Alejandro pues pasó lo mismo. Lo mismo. Ellos hicieron FETA y a raíz de eso pues dijeron a sus padres que tenían que hacer Emaús. Y los padres de Alejandro también habían estado en cursillos, igual que los míos, de hecho ya se conocían de antes. Entonces pues nada, ha sido como todo muy de Dios. Pues como tenemos que ir terminando, y es una pena porque yo hablaría contigo de tantas cosas, le voy a decir que nos quiten esta foto y nos pongan una que tú quieres que salga. Porque sí. quieres hacer un homenaje a alguien que es un fan tuyo maravilloso. Sí, y después vamos a terminar con esta misma foto de familia y así nos presentas a tu familia. Genial. A ver, ¿quién está aquí? Porque esta foto tiene un poquito de tiempo. Sí. Pero ¿quién está? Y sobre todo, ¿quién es tu fans? Claro, bueno, estos son mis abuelos maternos, mi abuela Madalena, mi abuelo Manolo y mis primos y mis hermanas. Y bueno, quería que saliera pues porque mi primo José Manuel, que sale ahí con el jersey azul, es mi fan número 1, y si yo tuviera que poner la mano en el fuego por una sola persona que vaya a ver este programa, te digo que es él. Ya está, o sea, sin dudarlo ni un segundo. Entonces, o sea, él tiene que salir porque yo sé que le va a hacer toda la ilusión del mundo. Que nos quiere, o sea, es que me quiere con tanto amor. ¿Qué supone José Manuel para la familia? ¿Qué ha supuesto? Porque hay mucha gente que ante un discapacitado o una discapacidad cualquiera, sea física, sea psíquica, dice, madre, qué desgracia, tal, la gente lo ve como una desgracia del mundo. Y cuando te das cuenta, es una bendición. Totalmente. O sea, pues ha supuesto amor y alegría, porque es que de verdad como es lo único que nos da. Es que no nos da otra cosa, siempre está alegre, siempre está feliz, siempre te está dando cariño, y pues incluso en los momentos así que a lo mejor pues un poco más tensos, tenerlo a él es como que te alivia, ¿no? Porque ves cómo él ve la vida y con esa sencillez, con esa inocencia de un niño, y es que... Claro, nos enseñan a ver la vida de un modo muy diferente a nosotros. Y con muy poquito son felices. Y dices, ¿tú qué haces? ¿Qué necesitas para ser feliz? Muy poquita cosa. Muy poco, totalmente. Pues mientras nos pones la foto de tu familia, que es muy reciente, y estáis ahí perfectamente, se os ve de hace muy poquito tiempo, danos un mensaje final. Como joven, como casada, no sé, invita a aquellos que llevan años de novio, de que dejaros ya muchos años, no, tomar la decisión, dejar que Dios entre en vuestra vida, no sé, lo que quieras. Totalmente, yo es que estoy ahora recomendando a todo el mundo que se case, porque estoy tan feliz y no sé, o sea, como pues al final la gente puede pensar que pues lo de la boda, todo ha sido como un poco drama, ¿no? Pero al final yo creo que nos ayuda mucho como a ver el verdadero sentido del sacramento que íbamos a celebrar. Nos centramos en lo importante, que era casarnos porque queríamos o sea, elegirnos el uno al otro y poner a Dios en el centro, y luego pues todo lo demás es que se nos ha dado por añadidura, o sea, fue un día estupendo, hizo sol, la gente estuvo a tope, tuvimos fiesta, pero a nosotros lo que nos importaba era pues el sacramento en sí. Entonces, no sé, como que creo que es un paso tan bonito y que tienes que disfrutar tanto con tu pareja, y pues si no la tienes, pues dejar tu corazón en manos de Dios. Para que Dios te lo deje. Para que Dios, y oye, igual pues tu vocación es otra y no es el matrimonio, pero seguro pero si es que... el matrimonio, deja de buscar tú y dile, pues, claro, Señor, búscamelo tú. Búscamelo tú, es que va a ser más fácil. Bueno, preséntanos, esta foto es de hace poquito tiempo. Sí, el 30 aniversario de casados de mis padres. Pues nada, mi padre Miguel, mi madre Madalena,
Mi hermana mayor, Madalena, que está casada con Agustín y tiene 2 hijas. Y que acabáis de ser padrinos de la con segunda. Alejandro y tú, padrinos hace 2 días. Sí, 3 días, efectivamente. este fin de semana. Ajá. Y mi hermana pequeña, Micaela. Ahí estamos los 5. Perfecto. Y ahora tenéis, porque tenéis una invitación ahí pendiente de un párroco murciano que quiere contar con vosotros. Sí. Y dice, os he dejado un tiempo para que Claro. lo penséis y disfrutéis de vuestro matrimonio, pero no podéis quedaros ahí, tenéis que seguir dando la vida y seguir tirando adelante. Claro, es que ya pues una nueva etapa, el Señor pues tendrá algo nuevo preparado para nosotros, seguro. Por ejemplo, ¿dónde quieren que vayáis? Pues a ver, Fiat se nos propuso para estar ahí de catequistas. Es verdad que con el tema de la boda pues lo dejamos un poco así apartado, pero bueno, hay que retomarlo. Es un poco de catequistas con gente adolescente. Sí, o sea, a partir de 18 años, cuando Sí, empieza porque esa está el etapa, proceso de Life Life Team Team. hasta los 16, 17 y 18 y a partir de ahí un poco más adultos, pues hacen falta personas como vosotros Efectivamente. también con una experiencia de vida para acompañar. Y donde el Señor quiera, Donde- pues... y si no ahí, pues donde quiera. ahí Siempre al os servicio. iremos. Claro. Pues te deseo lo mejor ahí, a Alejandro y a ti, saludos a toda la familia y os deseo que también con el primo de Alejandro, pues esta marca Altare pues siga tirando hacia adelante. Totalmente. Yo tengo que comprarme algo. Hombre, claro que Por sí, supuesto, claro de que esa sí. marca. Pues ha sido un placer, Rosa, estar contigo y recordar tantas cosas que, bueno, yo te conocí pequeñita en una cuna, todavía sí, muy pequeñita, me ha alegrado mucho volver a estar contigo. Muchas Pues, gracias. saludos y sobre todo, reza por nosotros lo haremos, como siempre, en la comunión de la Iglesia unos por otros. Y adelante, que el Señor siempre nos bendice a todos. Y a ustedes, señoras y señores, que sean felices, que se encuentren con el Señor y que inviten a otros, como Rosa decía, a tiempo, a destiempo. ¿Te vienes a misa? Pues me voy. Y si te vienes, pues alguien le está diciendo pequeñas cositas, hacerlas grandes. Buenas noches, nos vemos el miércoles próximo si ustedes quieren. Sean felices.